Bien, estábamos hablando de la violencia laboral. Este, un caso de violencia laboral, por ejemplo, fue el caso de esta mujer en Salta que quiso ser colectivera y se le impedía ser colectivera, no obstante haber rendido, tener todos los exámenes que le permitían tener la idoneidad para hacerlo. Finalmente la Corte Suprema en un fallo muy interesante, se refirió al derecho de esta mujer a justamente a ser chofer de colectivos. El otro tipo de violencia es la violencia contra la libertad reproductiva. Este tipo de violencia vulnera el derecho a decidir libre y responsablemente el número de embarazos, el intervalo entre los nacimientos. El marco regulatorio es la Ley 25673, que es el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La violencia obstétrica, que es un tipo de violencia que solamente la sufren las mujeres y las personas con cuerpo gestante, y es aquel tipo de violencia que va a ejercer el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. También una violencia muy naturalizada, que como les decía yo, solamente les ocurre a las mujeres, y se da justamente en todo lo que tiene que ver en los procesos reproductivos, en el parto, en la excesiva medicalización, en un trato deshumanizado, patologización de los procesos naturales. Existe una ley, que es la ley 25929, que establece los derechos durante el proceso de nacimiento. Violencia obstétrica también es esa violencia que se ejerce contra las mujeres en los procesos de abortos, cuando una mujer llega, por ejemplo, con un aborto en curso a un hospital o un sanatorio y se la somete a una serie de interrogatorios o se le hace un legrado sin anestesia. Eso también constituye violencia obstétrica. La violencia mediática consiste en aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados por los medios de comunicación, un poco de eso que hablábamos de la violencia simbólica también, las propagandas que existen, que muestran, o que las muestran como objeto a las mujeres. Había muchas propagandas comerciales de autos, por ejemplo, en donde a las mujeres también se las mostraba como un objeto a la par del auto, por ejemplo, nunca conduciendo un auto. Este, Legitima el trato desigual o construye patrones reproductores de la desigualdad, utilizando mujeres, adolescentes y niñas en mensajes, por ejemplo, de imágenes pornográficas. Promueve la explotación de las mujeres, injuria, difama, discrimina, humilla o atenta contra su dignidad. La violencia contra las mujeres en el espacio de lo público, esto también se incorporó como inciso G por la ley 27501, inciso G del artículo 6, ¿no?, de la ley 26485, lo incorpora la ley 27501. Este tipo de violencia se ejerce en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y o generen un ambiente hostil u ofensivo. Es lo que se denomina el acoso, ¿no?, que puede ser, que lo conocemos también como el acoso callejero, que hubo una campaña muy fuerte desde hace unos cuantos años, justamente para visibilizar el acoso callejero, es decir, las situaciones de inseguridad en las que nos sentimos las mujeres en los espacios, en los lugares públicos o de acceso público. La violencia pública política, que se incorpora como inciso H por la ley 27533,
inciso H del artículo 6, es aquella violencia que está fundada en razones de género y que mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso o amenaza, impide o limita el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, o desalentando el ejercicio de la actividad política por parte de las mujeres, ¿no? Esto, hablábamos un poco también de este tipo de violencia en la clase. Se evidencia este tipo de violencia porque el espacio de la política y de los partidos políticos ha sido un espacio históricamente liderado y conducido por varones. El acceso de las mujeres a este espacio estuvo lleno de obstáculos, estuvo lleno de prejuicios, estuvo lleno de estereotipos de género también. Y el acceso de las mujeres a los cargos públicos políticos es un acceso muchas veces dificultoso, ¿no? Porque las reglas que se establecen son reglas masculinas, los horarios son masculinos, y los códigos son códigos de la masculinidad establecidos por varones. Es un terreno en el que las mujeres, solo en los últimos años, en la última década, hemos podido tener un mayor acceso, ¿no? Porque en este terreno, ustedes acuérdense, el acceso al voto, o sea, el derecho a elegir, es un derecho que las mujeres los tenemos a mediados del siglo XX, ¿no? Que en términos históricos es antes de ayer, o sea, es hace poquito históricamente hablando. Pero una cosa es el derecho a elegir, que nos estaba absolutamente vedado, las mujeres no podíamos votar, y otra cosa es la posibilidad y el derecho a ser elegidas. Eso vino mucho después, y por eso se establecieron los cupos, ¿no? Las posibilidades de que haya, para que las mujeres puedan acceder, que exista obligatoriamente un cupo en las listas que esté conformado por mujeres y que estén en los lugares elegibles, ¿no? Las mujeres estén en los lugares de la lista que puedan ser elegibles. Eso significó una lucha muy intensa y vencer muchísimos obstáculos. La posibilidad de los cupos, que son las acciones positivas, las acciones positivas son acciones que realiza el Estado justamente para luchar en contra de la desigualdad estructural. Y esto está consagrado en los instrumentos de derechos humanos y en nuestra Constitución Nacional. Concretamente están las acciones positivas en CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.